Tengo carne roja, ¿y cuál es el problema? No solo la grasa visible, que es la que uno ve y puede quitar, que son las porciones amarillitas o blancas que están alrededor. Esa es fácil de quitar con el cuchillito antes de cocinar, que es lo que hay que hacer para que la carne no absorba esa grasa, sino que es la grasa intramuscular. Ese es el problema de las carnes rojas. Y ahí en el plato además estás haciéndolo muy gráfico, si bien el pedacito de grasa que tiene, eso equivale a la grasa que nosotros comemos al comer esa carne. Yo quiero que ustedes presten atención, en una costilla de 250 gramos tenemos allí... Esto es la grasa que comemos cuando comemos esta costilla. ¡Qué fuerte que es, Claudia! 25 gramos de grasa saturada que representan el 60% de la obesidad uruguaya, que representan los enormes casos de infarto agudo de miocardio, los accidentes vasculares, ¿verdad? La diabetes que estamos teniendo desde los chicos. Pero vamos a hacer algo más impactante, María, Juan Carlos. A ver. Y es que si un uruguayo consume este corte de carne, porque no todos los cortes de carne tienen la misma cantidad de grasa, y por eso recomendamos los magros, ¿verdad? Que seleccionemos bien. Si lo llevamos al consumo de toda la semana, aproximadamente estamos hablando, miren por acá, de 120 gramos de grasa, como que nos comiéramos una manteca, una manteca entera, dentro de la fibra muscular de la carne roja. Y por eso es que importan dos cosas. Primero, el tipo de corte, por supuesto, a la hora de seleccionar, pero además, ¿cómo lo cocinamos? Porque no es lo mismo si yo hago un corte a la plancha, que no absorbe la grasa de la fritura, que si por aquí tenemos, lo hago frito. Si lo hago frito, estoy agregando a esta grasa que ustedes vieron, esta cantidad de aceite que baña el alimento y que el 15 a 20% lo absorbe mientras que se cocina. Imagínense, duplicamos. Así que la suma y del aceite más la grasa, pero además, si lo comemos de noche, que muchas veces la gente llega de trabajar y es cuando tiene el aprieto graso, tiene el tiempo y se prepara un corte grande, ¿no?, de carne. ¿Qué pasa cuando nos acostamos a dormir? ¿Qué hacemos con toda esa grasa? Creo, se guarda. Se guarda porque el cuerpo no tiene la orden de gastar, de continuar haciendo actividades. Por lo tanto, ¿qué hago con esto que entró? Y bueno, déjalo por ahí, almacenalo, esa es la actitud del organismo, para después, para mañana. Y el mañana no llega, ¿por qué? Porque nuestros hábitos sedentarios hacen que no se consuma. El mañana no llega nunca. Para muchos, hay consulta, Claudia, para ti. Muy buen día. ¿Con quién estoy hablando? Buenos días, está hablando con Marina de la Teja. Marina, Claudia te está escuchando. Bueno, quiero hacerle dos preguntas específicas. Una de ellas, ¿cuál es el tipo de corte magro que debemos consumir? Bien, tú tienes que seleccionar, tú y todos los que nos están escuchando, cuadril, vacío, lomo, bola de lomo, hasta el bife angosto. Esos son los cortes magros de carne, donde tenemos menos del 20 y del 25% de grasa intramuscular, en el medio de la fibra, que es la que uno no puede sacar, ¿sí? Esos cortes. Y si vamos a seleccionar carnes picadas, te recomiendo que elijas la pulpa en el momento y te la hagas picar en el instante, además. Es mucho más seguro la calidad grasa y la parte microbiológica, lo sano que es ese corte en el momento picado. Señora, ¿y cuál es la segunda pregunta para Claudia? La segunda pregunta es por qué todas las preparaciones que yo consumo hechas con carne picada las repito. Marina, una excelente pregunta. Las dos. Yo creo que las dos preguntas de Marina están reflejando lo que está pensando buena parte de la población. Creo que todas las amas de casa del país hoy están representadas en Marina y en tus respuestas, Claudia. Muy bien, respecto a la carne picada, para Marina y todos los que nos están escuchando, es cierto, es la carne o el corte de carne más dificultoso de comprar. ¿Por qué? Porque pensemos, cuanto más espacio de contacto tenga el alimento con la atmósfera, con el oxígeno, más fácil de contaminar es. Por lo tanto, un churrasco entero, hay menos superficie, es más difícil su descomposición. La carne picada es tan chiquitito, los cortes, tantos pedacitos en contacto con las bacterias y el medio ambiente, que se descompone mucho más rápido que el resto de los cortes. Entonces hay que comprar, allí va el consejo, en una carnicería donde uno tenga seguridad en cuanto a la higiene, en cuanto a los tipos y la frescura de la carne. En el momento también, que es una buena idea, como decías recién. Y lo otro, consumirlo en el día. Yo compro la carne picada hoy y la consumo hoy. No la dejo en la heladera 24 horas, 48 horas, porque se sigue descomponiendo en la heladera también. Cuando la consumimos nos cae mal, evidentemente. Vamos a agradecer a Marina que nos hizo unas muy buenas preguntas.
preguntas y hacerte la cortita, la última. Yo vi que decías cortes de carne que de repente son los más caros. Dentro de lo más económico para hacer una economía, digamos, y no todo el mundo tiene el bolsillo apto para comprar lomo o cuadril, ¿verdad? ¿Qué otros cortes más económicos tienen menos materia grasa? Muy bien, la tapa, el corte tortuga, lo que es la bola de lomo también, y no es de las más caras, pero además del tipo de corte, les voy a dejar un mensaje rapidito muy bueno. El tema de cómo la cocino, porque de nada sirve si yo elijo un corte magro, sin grasa, y la frito, porque estoy en el mismo lugar. Y peor, ¿por qué? El secreto de fritar, además de las calorías que le incorpora al alimento, es... Pensemos, llevamos el aceite que en su temperatura ambiente y natural líquido es una grasa que se comporta en posición cis. Cis es como que esté así la grasa en el aceite. Cuando lo sometemos al calor, se quema, se arrolla y se transforma en trans. Esa posición trans es absolutamente tóxica para el organismo. Además de calorías, lo que hace es bajar el colesterol protector bueno, el HDL, y subir el malo, directamente a darle la mano a la patología cardiovascular. Me encantó este espacio, tenemos que seguir hablando y creo que a la gente le resulta muy práctico, sobre todo porque además es tan gráfico con ese pedazo de grasa ahí que uno se come, que realmente uno va a decidir cómo comerlo. Creo que el horno es lo más sano, ¿no? Sin duda, el horno, la plancha y la parrilla, una excelente forma porque gotea la grasa de la cocción. Si lo hacen en el horno, porque hay quien no tenga una parrillita, ponen la carne sobre la rejilla limpia, por supuesto, y una asadera abajo para que reciba el goteo de la grasa. Y así lo hacemos muy magro, ¿eh?